Está ya Ángel Verdugo. ¿Cómo estás, Ángel? Muy bien, Pascal, muy buenos días. Pues aquí cambiando Si nos cambiamos de posiciones porque por el problema que traigo en la voz, me estaba pegando un poco de frente el aire así que muy bien. Pero bueno, ahora estamos hablando en sillas distintas, pero con los mismos temas y el mismo entusiasmo. En el mismo lugar y con la misma gente, Así diría es. el gran filósofo Juan Gabriel. Muy bien, muy buenos días, Pascal. Buenos días a quienes nos escuchan en este momento. Lo primero, pues es viernes, el IEPS, y una vez más el doctor Miguel Mesmacher de la chistera se saca un aumento del IEPS. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Espero yo, tengo la confianza, porque además hay algo que reconocerle al doctor Mesmacher, su gran capacidad. Desde el punto de vista técnico, es un hombre de primera, el doctor Mesmacher, al margen de lo que digan sus detractores, que no son pocos, y sus seguidores, que también no deben ser pocos. Es un hombre muy capaz técnicamente, sin embargo se mueve en los terrenos del arcano, de lo ignoto se mueve. El IEPS, la semana pasada, recordarás, Pascal, que hablamos del 1.122, sí. 1 peso 12 centavos, recordemos, gasolina magna por litro, de una cuota máxima autorizada por el Congreso de 4 pesos 59 centavos. Muy bien. Hoy, de manera, pues solamente para los iniciados, subió a 1.488, es decir, ¿Por qué? 1 ¿Quién peso sabe? 49 centavos. Prácticamente la tercera parte aumentó, el 33%, de una semana para otra. ¿Por qué? ¿Quién sabe? El dato que tenemos para soportar este incremento es, hay un documento que publica la Secretaría de Hacienda, que recomiendo para los interesados, que es un documento mensual. Es una síntesis increíble, rica en datos, ya la información ya será labor de uno generarla, y el documento se llama Información de Finanzas Públicas y Deuda Pública, y su periodicidad es mensual. Pero a medida que se van acumulando los meses en el año, va haciendo el agregado. El de este mes, el retraso, Salió el de abril, el de abril es enero-abril, entonces trae el dato de abril y además el agregado enero-abril. El dato de la deuda. De todo lo que tiene que ver con finanzas públicas y deuda pública, tanto en ingresos como en gasto, ¿verdad? Y entonces ahí se ve evidentemente que las proyecciones que se habían hecho en torno al IEPS, entonces dice uno, pues hay un faltante, y creo que es una medida sana estos 38 o 36 centavos que ha aumentado el IEPS, porque eso reducirá evidentemente no el déficit, sino el faltante contra lo proyectado. De tal manera pues que yo no sé si esta tendencia continuará y en las próximas semanas haya producto de reflejar el incremento en el precio de la mezcla mexicana de petróleo y también del precio del dólar. A ver, si cobraran el IEPS completo, 4.59, le tendrían que estar entrando por ese concepto unos 14,000 millones de pesos mensuales. Efectivamente, así es. Entonces, pero eso está faltando. Bueno, ya veremos, pues, pero al ¿Y ahí menos. está lo que falta? Ahí está... No. Aquí tiene uno que hacer los cálculos. Muy bien. Entonces, es una buena noticia. Ahora, ¿se reflejará eso en el precio final, en el dispensario o en la bomba, como se dice coloquialmente? Pues eso ya va a depender de otros factores, porque si no se refleja este aumento, es evidente que alguien va a perder estos 36 centavos y lo más seguro es que sea Petróleos Mexicanos. Dicho de otra manera, Pemex no podría aumentar o no sería políticamente correcto aumentar esos 36, el precio Pemex, de tal manera que esos 36 por litro se reducirían en su flujo, de alguna manera, pues. Bueno. Él tendría que aportarlos, vamos a ponerlo de esa manera. Para que no haya un aumento para que no haya un aumento en el precio, gente... porque además en estas condiciones, pues a como está, no está el horno para bollos, diría el clásico. Muy bien. Pascal, hablemos ahora de esto que sucedió en España. Yo creo que no hemos todavía valorado esto y juntemos esto con la decisión de Donald Trump.
Los populistas, yo los defino así, son aquellos políticos que tienen soluciones fáciles para problemas difíciles. El problema político del presidente Trump, López se refiere a Trump, no sé quién sea ese personaje, ¿verdad? Pero Oppenheimer dijo hace unos momentos, todo esto, Pascal te dijo, obedece a cuestiones de tipo político, sí, lo cual creo que es totalmente correcto. Sin embargo, se utiliza un arma económica, específicamente de comercio internacional, sumamente peligrosa. Vale la pena... Casi el equivalente a una bomba nuclear. Digo, o sea, sí, quizá extrapolando, dirían algunos, sí, pero la verdad es que está minando. Sí. Es un efecto destructor de las bases en que se funda el comercio internacional en los tiempos actuales. Ahora, expliquemos rápidamente, Pascal, el efecto de los aranceles. Para empezar, los tratados de libre comercio o los acuerdos de liberación entre países o entre economías tienen por objeto último ayudar al consumidor. Los tratados de libre comercio no tienen como objeto de ayuda, entre comillas, a los productores ineficientes. Se ayuda a ese productor a elevar su eficiencia ayudándole al consumidor. ¿Cómo? Abriendo las fronteras, reduciendo los aranceles, que es un impuesto, básicamente, para que tenga una oferta mayor de productos más diversificados y de mejor calidad a un precio más razonable. Evidentemente hay casos cuando se abre una economía que hay que proteger temporalmente a ciertos sectores y se establece lo que se llama salvaguardas. Ahora, los aranceles, cuando Estados Unidos impone aranceles al acero y al aluminio y a algunos otros productos, el que sufre es el consumidor. ¿Por qué? Porque si una empresa que elabora algo o construye edificios, etcétera, llegare a importar acero de México o de Canadá, tendría que pagarle al fisco norteamericano, no al fabricante del acero. Ese es un error de mucha gente. Ese 25% o el 10% en tratándose de aluminio subiría el costo para el consumidor, en este caso el que va a construir el edificio. En consecuencia, la renta tendría que aumentar, el alquiler, etcétera, etcétera. Pero el que ganaría sería el gobierno, porque recibiría, en términos de flujo, recibiría una cantidad mayor. Ahora, los intentos proteccionistas no siempre tienen buenos resultados, por no decir jamás tienen buenos resultados. ¿Por qué? Porque al querer proteger a productores ineficientes, estás dañando a tu consumidor. Y eso tiene un efecto en la demanda en la economía. Ahora veamos la otra parte, México. México contesta imponiendo aranceles a productos sensibles para nosotros como es carne de cerdo. México importa alrededor del 35% de la carne de cerdo que se consume en el país. Si bien están especificando a pierna y paleta, que son los productos más consumidos, eso significa, si es 25% el arancel, que... no han dicho cuánto. No, por eso digo, pero si fuere el 25%, eso significa que el gobierno cobraría ese impuesto y el importador lo pagaría. Sí. Entonces, aplicando el criterio de la primera entrada, es decir, mis precios de venta tendrían que estar ajustados al nuevo precio. Porque no existe eso de que, bueno, es que yo tengo unas toneladitas ahí de pierna, pero las voy a dar al precio viejo. Eso no existe. O sea, última entrada, que es la más reciente, y primera salida. Vámonos. Entonces, ¿qué va a pasar en México de llevarse eso a la práctica o mantenerse por un tiempo prolongado? El gobierno mexicano recibiría esos ingresos, ese arancel o ese impuesto, pero también el consumidor tendría que pagarlo de manera indirecta mañana o pasado. Sí. Porque los industriales elevarían el precio de esos productos, repito, y el consumidor los terminaría pagando. ¿Eso a ver, qué por ejemplo, ¿podemos esperar que el jamón suba?
Si está elaborado de pierna o de paleta, sí, porque hay un jamón que no es jamón, dicen algunos productores, que es de pasta de algunas otras carnes. Pero un jamón de calidad, un jamón de pierna garantizado en una empresa seria, evidentemente el precio del jamón tendería a subir, por supuesto. Eso presionaría, un porcentaje muy pequeño si quieres, pero presionaría al nivel de precios, la inflación. Pero el gobierno recibiría más dinero. En consecuencia, pues, y esto ahora regresando con España para terminar, la visión que tienen este señor Sánchez y los que lo apoyan con los ojos cerrados, Pablo Iglesias, etcétera, tienen esa visión. Tienen esa visión de regalar cosas o de ver el exterior o los intercambios, la pertenencia a la Unión Europea, etcétera. Todo ese paquete, una de las partes interesantes de ese paquete de ideas atrasadas es el proteccionismo, que al final de cuentas dice que busca proteger a sus trabajadores, etcétera. Lo que no entiende el presidente Trump y muchos que mantienen la misma posición es que muchas de las empresas, para seguir siendo competitivas en el mundo, han tenido que relocalizar plantas o dedicarse a producir, por ejemplo, aceros especiales que tienen un mayor precio en el mercado, un mayor valor agregado y su margen de utilidad es mayor, e importan acero que tiene un menor margen. Al final de cuentas, pues, lo que quedaría aquí es que el presidente Trump, como López, tienen conocimientos muy rudimentarios, si los tuvieran, en materia económica, y en esas condiciones, Pascal, el que paga los platos rotos de este tipo de posiciones, aquí en España, en otras latitudes, sigue siendo, por desgracia, el consumidor. Ángel Verdugo, muchas gracias. Nos vemos el lunes. Buen fin de semana. Gracias.